¿Se ve la pantalla? Sí, doctor, están las presentaciones pequeñas. Ah, ya. No voy a compartirlo, pero... Ya está, sí. Justo vamos a tener el último tema de este módulo, pero a la vez el primer tema del capítulo que vamos a ver en el siguiente, que es Derecho Médico. Con este comenzamos, vamos a hablar de la bioética y de ontología en profesionales de salud. Vamos, bueno, lo que vamos a ver ahora es qué es la bioética, ¿ya? Y para hablar de eso, la bioética en realidad es rama de la ética, y la ética médica está dentro de lo que es la bioética. La bioética está dedicada en darnos los principios de conducta que el ser humano tiene que tener con respecto a la vida humana, a la vida no humana como es animal y vegetal, pero también con el medio ambiente que los rodea, en condiciones respetables, aceptables y dignas para la vida. Según Benjamin Erazo, la bioética es la disciplina de conceptos morales, éticos, académicos, científicos, de todas las áreas del conocimiento, para promocionar e impulsar la justicia, la equidad biológica, social, económica, política, en todas las actividades y momentos de la vida. Entonces, dentro de la bioética está la medicina, en realidad todas las ciencias de la salud, está la biología, está la política, está el derecho como tal, también está la filosofía y también está la teología. Si se dan cuenta, en todas estas ciencias hablamos de la vida desde su perspectiva, porque cuando hablemos de bioética vamos a hablar de la eutanasia, vamos a hablar del aborto, vamos a hablar de las terapias génicas, de la reproducción in situ, de la clonación, y todas estas ciencias, tanto desde el derecho, tanto la filosofía, sobre todo la religión, van a tener su postura. Ya todos tenemos una postura sobre la muerte digna. Unos dirán, sí, tiene derecho a elegir cuándo morirse en una enfermedad terminal. Otros dirán, solo Dios decide en qué momento una persona se va de este mundo. Otros dirán, debería entrar dentro del campo legal el derecho a una muerte digna, etcétera. Entonces, si ustedes ven las perspectivas, están dentro de todas estas ciencias. Solo les he dado un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué somos médicos? ¿Por qué somos odontólogos? ¿Por qué hemos estudiado esta área? Y esa es una pregunta por la cual todos alguna vez nos hemos tenido que plantear, ¿ya? Entonces, tomando ese aspecto, este video realmente me encanta, lo van a escuchar. Para ser médico hay que tener una mente brillante. No cualquier persona puede ser médico.
Pero tener una mente brillante y ser genial no es suficiente para ser un buen médico. Se requiere del adorno de mucha inteligencia emocional. Se requiere de la práctica de valores y principios que guíen todas nuestras actuaciones. Se requiere ser puntual y responsable, ser afectuoso, amar lo que se hace, ser compasivo con aquellos que sufren, ser solidario con los demás, ser buen compañero, maestro y amigo. Se requiere ser pulcro en las situaciones en las cuales uno se ve envuelto cotidianamente y manejar la cosa pública como si fuera nuestra, con mucho cuidado. Para ser médico basta graduarse. Para ser buen médico nos falta vida, y eso es lo que hemos visto hoy. Muchas gracias. Realmente, este video, como les digo, me encanta. Entonces, para eso hemos estudiado muchos medicina. Pero es no digo que es la única, porque en todas las profesiones tienes que actualizarte, pero yo creo que es una de las pocas que cuando ya no te actualizas es porque ya no estás en este mundo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que entender que tanto el médico y el personal de salud y el paciente o el usuario externo son dos personas que tienen una dimensión espiritual, creen en algo, en Dios, en Mahoma, en Inti, en la fuerza, no sé, pero creen en algo. Y esa dimensión espiritual tiene toda una historia desde su familia, tiene una perspectiva, pero tiene una situación actual. También esa persona tiene una dimensión psicológica. Ya, tiene una parte psique, una parte mente. Igual, tiene una historia, una perspectiva y una situación actual. Tiene una dimensión biológica, una parte soma, pero también tiene una dimensión social, en realidad sociocultural. Entonces tenemos que entender que tanto el paciente o el usuario externo y el personal de la salud, el usuario interno, particularmente el médico, establecen una relación y no nos podemos olvidar de esa relación y de esa perspectiva. Y cuando se rompe esta relación, vamos a ver en las 4 clases del próximo módulo que nos podemos obviamente ganar problemas de tipo legal. Entonces, si entendemos eso, y yo les preguntara quiénes son docentes, todos creerían que son docentes con salario. Y en realidad, todos los que estamos aquí, las 16 personas que estamos aquí, hacemos labor pedagógica. Somos docentes, posiblemente no con un sueldo por ser docente. Tenemos una acción pedagógica porque en el momento del consentimiento informado que ya lo hemos llevado, explicamos al paciente, de por ahí a su familia. Hacemos un feedback, una retroalimentación si no se ha entendido y lo dejamos decidir. Siempre vamos a estar con internos, con residentes, con enfermeras, con el personal de salud. Aquí tenemos que explicar algo y siempre vamos a tener a alguien que nos explique algo. También hacemos la labor promocional, de promoción de la salud, de preparar a la población para la vida. Hacemos la labor preventiva de la enfermedad. Hacemos la labor curativa de la enfermedad y la rehabilitación o la labor reparadora del paciente. Entonces, desde esa perspectiva, la Organización Mundial de la Salud
ya por el 93, establece que tiene una finalidad este acto médico y habla de que en el acto médico, en el proceso salud-enfermedad, tenemos que hacer una labor de promoción de la salud, una labor de prevención y curación de la enfermedad y una labor de rehabilitación para el paciente. Por lo tanto, el médico, el personal de salud, durante su práctica profesional, tiene tres acciones. Una acción pedagógica, una acción de prevención y una acción de prevención y curación de la enfermedad y reparación o rehabilitación del paciente. Desde esa perspectiva, ya hablábamos del padre de la medicina en la época de la antigua Grecia, y hablábamos de Hipócrates, que nace el 460 antes de Cristo en la isla de Kos y muere el 370 antes de Cristo en Tersal, ¿no? Era hijo de Heráclides y Praxitela, fue médico en la antigua Grecia, y tenemos ya un juramento hipocrático que es modificado por la Asociación Médica Mundial en la Magna Asamblea del 8 y el 11 de noviembre del 48, justo después de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que así Nuremberg, Ginebra, y me voy a permitir leerles, que habla que en el momento de ser admitido entre los miembros de la profesión médica, me comprometo solemnemente a consagrar mi vida al servicio de la humanidad, conservaré a mis maestros el respeto y el reconocimiento del que son acreedores, desempeñaré mi arte con conciencia y dignidad, la salud y la vida del enfermo serán mis primeras de mis preocupaciones, respetaré el secreto de quien haya confiado en mí, mantendré en todas las medidas de mi medio el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Mis colegas serán mis hermanos. No permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, partido o clase. Tendré absoluto respeto por la vida humana desde la concepción. Aún bajo amenazas, no admitiré utilizar mis conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad. Hago estas promesas solemnemente, libremente, por mi honor. Ese es el juramento hipocrático que ha sido modificado. Y hay muchos aspectos de este juramento que los vamos a ir tomando en cuenta. Uno de ellos, respetar la vida desde la concepción. No nos olvidemos que el momento de la concepción es una de las etapas dentro de la fecundación. Es el momento preciso que entra el espermatozoide a través de la membrana del ovocito, pierde la cola, cambia, ustedes saben, toda la parte de la membrana lúcida, las membranas, toda la carga eléctrica y demás para no permitir el ingreso de otros espermatozoides, y se une a nivel, claro, se une con el ovocito, que después era óvulo, dentro del mismo, y en ese momento se produce la concepción. Después ya conocen todo lo demás. Entonces, sería desde el momento de la fecundación que empieza la vida. Habla de tener un comportamiento ético con nuestros colegas, porque son nuestros hermanos. Y no hay ningún proceso que sea de discriminación con relación a la atención del paciente. Entonces, partiendo de eso, vamos a ver este video. Hola amigos, sean bienvenidos a un video más en este tu canal. El día de hoy hablaremos sobre Hipócrates y el juramento hipocrático. Hipócrates, aclamado como padre de la medicina y el primer médico,
Fue pionero del estudio científico del cuerpo humano y el primero que documentó muchas enfermedades. Por lo que más se le conoce hoy en día es por el juramento hipocrático, la promesa que hacen muchos médicos recién licenciados que sirven de juramento ético de la profesión médica. Nació en la isla griega de Kos, frente a la costa de la actual Turquía. Su padre y su abuelo eran médicos, e Hipócrates se formó como médico en los tiempos de la sanación de la isla. En la antigua Grecia se consideraba que las enfermedades eran castigos divinos y los tratamientos solían incluir oraciones y sacrificios a los dioses. Pero Hipócrates creía que las enfermedades tenían una causa natural y se podían curar a base de dieta o con medicinas. Después de fundar una escuela de medicina en Kos, Hipócrates viajó por las islas griegas, donde obtuvo mucho prestigio como sanador. También se cree que escribió los tratados hipocráticos, una recopilación de tratamientos médicos que contenía también el juramento hipocrático. Al igual que la de muchos otros pensadores de la Grecia antigua, la biografía de Hipócrates se escribió mucho después de que muriera, y no se conocen con certeza demasiados detalles de su vida, pero según algunas fuentes vivió unos 100 años y murió en la ciudad griega de Larisa. El juramento de Hipócrates. Tal vez la tradición más duradera en la historia de la medicina sea el juramento de Hipócrates. Este juramento fue escrito como un lineamiento de ética médica y aunque las palabras exactas han cambiado con los tiempos, el contenido general es el mismo. Un juramento de respeto para aquellos que impartieron su conocimiento sobre la medicina y para los pacientes, así como la promesa de tratarlos con el mejor conocimiento médico. El juramento hipocrático es un documento fundamental para la ética y deontología de la práctica médica. Fue atribuido a Hipócrates en la antigüedad, aunque investigaciones más modernas indican que podían haber sido escrito después de su muerte. Es probablemente el documento más célebre del corpus hipocrático. Recientemente se ha puesto en duda la autenticidad del autor del documento, que para algunos investigadores proviene de una presunción que están a punto de empezar. Tomándolos como testigos, que cumpliré según mis fuerzas y mi capacidad, el juramento y el compromiso siguiente. Respetaré a mi maestro de medicina tanto como a los autores de mis días. Compartiré con él mis bienes y, si es preciso, atenderé a sus necesidades. Consideraré a sus hijos como hermanos y, si desean aprender la medicina, se las enseñaré gratis y sin compromiso. Comunicaré los preceptos, las lecciones orales y el resto de las enseñanzas a mis hijos, a los de mi maestro, a los discípulos ligados por un compromiso y un juramento según la ley médica, pero a nadie más. Dirigiré el régimen de los enfermos en provecho de ellos, según mis fuerzas y mi juicio, y me abstendré de todo mal y de toda injusticia. No entregaré veneno a nadie, si me lo piden, ni tomaré la iniciativa de tal sugestión. Tampoco entregaré a ninguna mujer un pesario abortivo. Pasaré mi vida y ejercitaré mi arte en la inocencia y la pureza. No operaré de mal de piedra. En cualquier casa que entre, iré para la utilidad de los enfermos, guardándome de toda mala acción voluntaria y de corrupción.
y sobre todo de la seducción de mujeres y de muchachos, libre o de esclavos. De todo aquello que vea u oiga en la sociedad durante el ejercicio de mi profesión, e incluso fuera de ella. Callaré lo que no necesita ser nunca divulgado, considerando la discreción como un deber en semejante caso. Si cumplo este juramento sin infringirlo, seré honrado siempre por los hombres. Si lo violo y soy perjuro, que mi suerte sea contraria. Como es claro, la organización del juramento está dividida en dos partes. La primera parte especifica los deberes del estudiante hacia su maestro y sus obligaciones al transmitir el conocimiento médico, mientras que la segunda parte es un breve resumen de la ética médica. Sin embargo, como esta segunda parte no es consistente con los principios y las prácticas del propio Hipócrates, se ha supuesto que él no fue el único que lo redactó, y algunos de los argumentos son los siguientes. Una inconsistencia inmediata en la prohibición del aborto, ya que en el Corpus Hippocraticus contiene varias alusiones a los métodos para abortar y el uso de presarios. Además, las prohibiciones del juramento no hacen eco a los sentimientos del público en general, ya que en la época griega, igual que en la romana, el aborto se practicaba sin escrúpulos. Una segunda discrepancia entre el juramento y los principios hipocráticos en general es la prohibición del suicidio, ya que en la antigüedad esto no era censurado. El suicidio era visto como un alivio para la enfermedad. Era justificado el suicidio. Tanto así que en algunas ciudades o estados era una institución legalizada para las autoridades. En las religiones antiguas tampoco se prohíbe el suicidio. Además, los griegos no pensaban que era un castigo eterno para los que terminaban su vida en esa forma, y las leyes y religiones dejaban libres a los médicos para hacer lo que su conciencia les permitiera. La posición tomada en el juramento parece estar de acuerdo con los principios de los pitagóricos, ya que entre todas las escuelas griegas de filosofía, solo ellos sancionaban el suicidio y el aborto. El juramento también está de acuerdo con las prohibiciones pitagóricas contra los procedimientos quirúrgicos de todo tipo y contra el derramamiento de sangre, ya que se creía que había residuo en el alma. De nuevo, esta prohibición contra cortar es especialmente contraria a varios tratados en el Corpus Hippocraticus, donde hay extensas reseñas sobre técnicas quirúrgicas y los procedimientos de las salas de operaciones. El juramento de Hipócrates puede haber sido crítico entre el siglo VI a.C. y el siglo IV después de Cristo. Ha sido el ejemplo de ética médica que no es raro que, aunque incorrectamente atribuido a su totalidad a Hipócrates, se ha mantenido como el símbolo de la actitud de los médicos. La prohibición contra el aborto y el suicidio estaban y aún están de acuerdo con los principios de la Iglesia cristiana. Además, la primera referencia, el juramento fue en el siglo I después de Cristo y pudo haber sido adecuado poco después, porque llenaba los ideales religiosos de esa época. Sin embargo, es irónico que con toda la influencia religiosa y implícita el juramento sea asociado con Hipócrates, el médico que separó la medicina de la religión y la enfermedad de las explicaciones sobrenaturales. Este video entonces fue del episodio Explorando el Origen. No olvides comentar, darle like, compartir este video y sobre todo suscríbete a nuestro canal. Hola chicos, en los conflictos bélicos siempre se cometen actos crueles e inhumanos. Estos actos se les conoce como crímenes
de guerra. En la Segunda Guerra Mundial se cometieron muchos de estos actos, siendo el representante máximo el doctor Joseph Mengele, que investigó en el cuerpo humano de formas inhumanas donde no se respetó para nada la integridad de las personas. Si quieres saber un poco más de todos estos actos crueles, como la cámara de gas, el holocausto, la inanición de los recién nacidos, la investigación de los gemelos, entre otros, te recomiendo ver el canal de Dross, donde lo explica de forma magnífica, muy explícitamente. Ahora, terminada la Segunda Guerra Mundial, entre agosto de 1945 y octubre de 1946, se llevó un juicio en la ciudad de Nuremberg, Alemania. Un juicio que se basó en juzgar a las personas que estuvieron involucradas en actos inhumanos y experimentaciones médicas inhumanas, en su gran mayoría alemanes. En el año de 1947 se publica el Código de Ética Médica de Nuremberg, donde se recopila todos los resultados de los juicios y se promulga ciertas leyes, actividades y normas que se tienen que realizar cuando se va pues investigar algo relacionado a la medicina y el cuerpo humano, que hasta el día de hoy sigue vigente, con algunas actualizaciones y modificaciones. Ahora, en 1971, un químico norteamericano dedicado a la oncología llamado Van Rensselaer Potter utilizó el término bioethics en su libro llamado Bioética, un puente hacia el futuro, donde por primera vez se utilizan estos términos y se da el nombre a esta ciencia. La Organización Mundial de la Salud la define como el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias biológicas y la atención en salud, siempre que este estudio se realice a la luz de los valores y principios éticos. Ahora, la bioética como ciencia tiene 4 principios fundamentales que se tienen que respetar y ejercer. Estos son la autonomía, beneficencia, no maleficencia y la justicia. La autonomía se refiere al concepto de honrar los derechos individuales y la autonomía. Este respeto está expresado en el proceso de consentimiento informado, el cual constituye un derecho del paciente y un deber del profesional de la salud, pues las preferencias y los valores del paciente son primordiales desde el punto de vista ético, o sea que el paciente es quien debe decidir, tiene un carácter imperativo y debe respetarse como norma, excepto cuando se dan situaciones en las que las personas pueden ser no autónomas o presentan una autonomía disminuida, en el caso por ejemplo de los menores de edad, personas en estado vegetativo o con daño cerebral, entre otros más, siendo necesario en tal caso justificar por qué no existe autonomía o por qué ésta se encuentra disminuida, buscando un nuevo representante en esta situación, en este principio. La beneficencia es simple, chicos, es la obligación de actuar en beneficio del otro, promoviendo los legítimos intereses del paciente y suprimiendo los perjuicios. Es hacer o fomentar el bien, no solo no hacer daño, sino busca el máximo beneficio posible. Esto incluye el uso de la mejor tecnología a la que se pueda tener acceso, el menor costo posible de la atención y los servicios, entre otros. Este principio a su vez está un tanto ligado al cuarto principio, que es la justicia. Otro acto de beneficencia es suscribiéndote al canal, dándole like al video y compartiéndolo con todos tus amigos en todas sus redes. Doctor Carvajal, su micrófono está apagado. Será por el video. ¿Ahora sí? Sí, doctor. Ya. Les decía que hablando desde el ejercicio de la medicina y de todas las profesiones del equipo de salud, que siempre y desde el inicio que hemos ejercido tienen que estar regidos por principios morales, conceptos filosóficos y religiosos, o sea, los principios morales arraigados en nuestros conceptos filosóficos y también religiosos. Como uno de los principios es hacer el bien, no causar daño, no matar, que esos son pilares que van a regir no solo la vida de un ser humano, sino la profesión del área de salud por todo el equipo. Y esto ha perdurado en el tiempo. Entonces, ya con todo lo que hemos visto, podemos definir qué es la bioética, como bioética definida como la ciencia que va a estudiar
Problemas éticos que van a surgir en la aplicación de la ciencia y la técnica en el ámbito de la salud. Son principios o normas básicas que van a guiar la práctica profesional dentro de las ciencias biomédicas. Con el hombre, con el individuo, con la población y con la especie, y tiene una relación indirecta con el hombre por el nivel ecológico. Vale decir microorganismos, plantas, animales, también naturaleza inanimada. Y obviamente la bioética se va a basar en hechos biológicos y en valores éticos. Dentro de esos principios, la bioética tiene que ver con la conducta humana y esta conducta humana está en relación con la acción de la medicina, con la acción del equipo de salud, ¿no? Odontología, enfermería, nutrición, bioquímica, etc. Y lo que ya habíamos visto en el video, está regido por principios bioéticos como no a causar daño, el respeto, el análisis, donde el principio del médico y del equipo de salud es buscar la no maleficencia del paciente. Todos los 4 principios bioéticos que se van a regir son en el principio de autonomía del paciente. Siempre tenemos que respetar la autonomía del paciente, salvo, como ya hemos visto en consentimiento informado, esté en peligro su vida, o sea, una emergencia. Tiene que haber el principio de no maleficencia del médico. Y este principio de no maleficencia y autonomía del paciente, cuando hay una relación médico-paciente, ¿qué se busca? La beneficencia del mismo. Pero todos vivimos en una sociedad y la sociedad va a dar el principio de justicia, que puede que no satisfaga a todos, pero va a haber reglas para tener una vida en paz y civilizada. Entonces, estos 4 principios, que son los conocidos como principios bioéticos, van a regir toda la práctica profesional. Y vamos a poder ver este video. Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de la ética médica, que se ha preguntado, aunque muy poco, pero se ha preguntado y que todo el mundo debería saber, ¿cierto? Así que empecemos con los principios de la ética médica. El primer principio es el principio de beneficencia, luego viene el de no maleficencia, luego el de autonomía y luego el de justicia. Y vamos a verlos con algún detalle que significa cada uno y con algunos ejemplos, en el sentido en que eso es lo que habitualmente se pregunta en AlumnaCom. Ahora, el principio de beneficencia se resume en hacer el bien, en buscar el bien del paciente. Uno no debería dejarle nunca un tratamiento que no le va a generar algún beneficio, y del mismo modo uno está obligado a actuar de manera de beneficiar al paciente, y abstenerse de hacer el bien sería algo antiético para el médico. Por otro lado está el de no maleficencia, y que quede bien claro, esto significa no dañar, y no hacer el mal no es lo mismo que hacer el bien, aunque Arjona diga lo contrario. Ya esos son 2 principios totalmente distintos y hay que saber diferenciarlo en las preguntas de AlumnaCom. Pero a grandes rasgos uno debería abstenerse de realizar cualquier cosa que ya sea en realidad o de una manera potencial pueda perjudicar a nuestro paciente. Luego está el de la autonomía, que es el respetar la autonomía de las personas, que a grandes rasgos es el consentimiento informado. Y repito las 2 palabras. Por un lado, el consentimiento, o sea, que él entregue su voluntad de efectivamente, ya sea o participar o recibir un tratamiento, y que sea informado, o sea, que lo haga luego de que yo le haya explicado bien y luego de que él haya entendido bien. Y ahí es importante que haya entendido también, por si acaso.
Y finalmente está el principio de justicia, que a grandes rasgos es que cada uno reciba lo que le corresponde, sin que haya discriminación arbitraria, y ejemplo, dejar fuera a un grupo de personas del acceso a la salud, y que sea igualmente actuando conforme a la ley, conforme a la normativa y conforme al bien común en general. Ahora, vamos con unos ejemplos que es lo que nos va a ayudar finalmente a diferenciarlo. El ejemplo número 1, se incluye en un estudio a un niño de 15 años. Los padres consienten, porque ellos son los representantes legales, ¿cierto? Pero al niño no se le pregunta. Ahí se estaría faltando al principio de autonomía. Si bien legalmente la única persona que debe consentir acá es su representante legal, la verdad es que éticamente a alguien de 15 años ya tiene el discernimiento suficiente y la autonomía suficiente como para que su opinión sea valiosa, y obviamente hay que preguntarle, y si es que él no está dispuesto a participar, en ese caso no se lo debería incluir. Ahora, obviamente hay que cumplir con la ley también y hay que preguntarle a los padres también. Segundo caso, se realiza un estudio que compara un nuevo medicamento versus el placebo y no se informa a los participantes que pueden recibir un placebo. En este caso, como no se estaría dando la información, aquí no habría un consentimiento informado. Si bien el paciente sabe que va a participar en un estudio y él dio su consentimiento para estar ahí, la verdad es que debe hacerlo informado, sabiendo que uno de los riesgos es que reciba efectivamente un placebo, o sea, algo que no le va a servir en realidad para su enfermedad. El siguiente caso es, además, en ese mismo estudio existía un tratamiento bueno, ¿ya? Y yo le estoy dando un placebo en vez de darle como alternativa el tratamiento ideal, el que existía desde antes. Ahí habría una falta al principio de beneficencia, en el sentido en que recuerden que teníamos la obligación de beneficiar al paciente. Y en este caso era la obligación de no comparar el nuevo tratamiento con un placebo, sino que compararlo con un medicamento que ya sirviera, ¿ya? A menos, claro, que fuera una enfermedad banal, que da lo mismo, pero si es una enfermedad importante, yo no puedo llegar y comparar antibióticos versus placebo en una meningitis, por ejemplo. Y finalmente, un laboratorio da viajes a médicos que recetan mucho sus medicamentos, ¿ya? Y eso ocurre en la vida real, por si acaso, y es una de las faltas éticas como más frecuentes. Y acá la verdad es que se afecta por un lado el principio de justicia, en el sentido en que se está recibiendo una cosa que no se merece, en el sentido en que nadie debería tener como un premio por un laboratorio por recetar un medicamento de ese laboratorio, porque los médicos deberíamos indicar los medicamentos en base a lo que dice la medicina y no en base a lo que me convenga, pero además, eventualmente, si es que es un fármaco que no sirve o que eventualmente le está haciendo mal, se podrían afectar también los principios de beneficencia, en el caso de que no sirva, o el principio de no maleficencia en el caso de que le hiciera algún daño. ¿Ya? Y esto fue una clase muy cortita, así que espero que recuerden los principios porque se van a preguntar de esa forma. Ahora, como última cosa adicional, acuérdense que existe una ley que es la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, que vale la pena leerla y que incluye hasta cierto punto el acceso a la información y el acceso al consentimiento informado o al rechazo de un tratamiento. Y finalmente existe el Colegio Médico, ¿cierto?, con el Tribunal de Ética, pero recordemos que en Chile no es obligatorio afiliarse al Colegio Médico, así que solamente quedan sometidos a los tribunales éticos los médicos que están colegiados, pero el resto siempre está sometido a actuar conforme a la ley, a no causar daño, y eventualmente puede caer, pero bajo los tribunales de justicia, por si acaso, no al tribunal ético del Colegio Médico, ¿ya? Así que eso, que estén muy bien. Muy bien. Si se ha dado cuenta, en Chile, bueno, hay algunas diferencias, ¿no? Hay una ley de derechos y deberes del paciente y del médico. Acá está establecido esos derechos y deberes de los pacientes en la ley 3131, que obviamente está ya en la declaración de la Asociación Médica Mundial. El otro aspecto es que en Chile no necesitas estar colegiado, que ese principio también un poco ya se está empezando a dar por derecho consuetudinario en nuestro país. Bueno, hemos hablado, claro, que los principios bioéticos y los principios éticos que van a regir toda la práctica médica, toda la práctica del equipo de salud, son estos, ¿no? El principio de autonomía del paciente, donde tiene la capacidad de tomar una elección libre sin influencias externas y que tenemos que respetarla. El principio de no maleficencia, donde el médico y el personal de salud tienen el deber de no infligir daño, como de prevenirlos y evitarlos.
Esta relación del médico-paciente establece el principio de beneficencia, que es el hacer el bien en relación a la atención, mantenimiento y desempeño profesional. Es hacer el bien, buscar la satisfacción de este usuario con el máximo beneficio y mínimo riesgo. Y el principio de la sociedad, que es el de justicia, que establece casos similares deben ser tratados de manera igualitaria. Entonces, en este triángulo de la bioética, vemos que la base está el principio de justicia por la sociedad y el principio de no maleficencia por el médico. Y el vértice o la punta es la autonomía del paciente. Esta relación médico-paciente va a buscar el principio de beneficencia. Si establecemos eso en este triángulo, donde está en un ángulo el médico, el paciente y la sociedad, donde la relación médico-paciente busca el principio de beneficencia y respeta el principio de autonomía, donde la relación del paciente con la sociedad tiene un principio de justicia respetando su principio de autonomía, y de la relación del médico con la sociedad tiene un principio de justicia también respetando el principio de beneficencia. Y la relación médico-paciente buscan esos dos principios, el de autonomía del paciente y el principio de beneficencia, cuando nosotros ofertamos nuestro servicio profesional para resolver la demanda del paciente. Entonces, en este principio de médico-paciente, del principio de beneficencia y autonomía, tiene obviamente establecer ciertos límites en esta relación médico-paciente. Tenemos un límite financiero, está claro. Tenemos un límite de lo realmente disponible y un límite de lo técnicamente posible. Esos son los 3 puntos que van a dar nuestras limitaciones, donde nos van a poder hacer aplicar ya la normativa de referencia y contrarreferencia o transferencia, siempre respetando el principio de autonomía, de justicia y no maleficencia y beneficencia dentro de esta pirámide de la atención de salud desde el punto de vista bioético. Entonces, el consentimiento informado como tal, que ya lo hemos visto en la clase, en este módulo, nos va a establecer esa relación. El consentir es respetar el principio de autonomía del paciente, pero nuestro accionar como médicos en la relación con el paciente es buscar su beneficencia. Y en él radica un consentimiento informado, de información clara, del feedback o entender que nos ha comprendido y dejarlo decidir libre, sin coerción y demás. Y esos principios son regidos, el de relación de autonomía y beneficencia, a través de la no maleficencia del personal de salud y un principio de justicia a nivel de la sociedad. Entonces, el principio de beneficencia es poner todos los conocimientos, todas las habilidades, toda la prudencia, todo el respeto a la normativa al servicio o bien de los clientes usuarios, vale decir, los pacientes y familia. El principio de no maleficencia es no utilizar conocimientos para hacer daño. No creo que haya una persona de salud, un médico que tenga los 5 sentidos claramente establecidos que se preste a hacer daño a alguien. No utilizar conocimientos para obtener beneficios en temas ajenos al servicio profesional. Y la responsabilidad profesional en el ejercicio de la profesión, mejor dicho, es primero conservar y mejorar y actualizar la competencia profesional, sea médica, sea odontológica, sea enfermería, bioquímica, laboratorios, radiología,
fisioterapia, psicología. Creo que no, si me he olvidado alguno, me disculpen. En el principio de edad. Primero, conservar y mejorar la actualización de la competencia profesional, cuidar la calidad técnica y humana del servicio y responder a las expectativas sobre la ética con relación a la profesión. Y el respetar la autonomía del paciente es en el ejercicio profesional del personal de salud, debe hacerse de manera autónoma por parte del profesional que se dedica a una actividad determinada, respetar la autonomía de las personas a la cual va a estar dirigida este principio. Entonces, el principio de no maleficencia, de no buscar o hacer daño, nos va a llevar a respetar la normativa y dar el principio de justicia. Y esa de no maleficencia que va a respetar la justicia, va a buscar el principio de beneficencia del paciente. Y el de beneficencia tiene que respetar la autonomía del mismo. Tenemos algunos principios bioéticos como el de prioridad. El enfermo, el paciente, es la razón de ser del médico. Por tanto, debe tener un trato preferente por encima de cualquier consideración, ya sea de índole personal, administrativa, económica, política, cultural, racial o legal. Tenemos el principio de justicia, la justicia distributiva, la distribución de equidad de bienes, dar a cada quien lo suyo, lo necesario, colocar al paciente en primer lugar en nuestra actividad profesional, conseguir lo más adecuado para realizar acciones de enfermería. No debemos derrochar recursos, atender al más necesitado primero, atención a las necesidades del paciente previa jerarquización y con independencia del estatus social, ¿no? Eso es básicamente el principio de justicia entre los principios bioéticos. También está el de justicia no maleficencia. O sea, no haber discriminación en función al sexo, dado clase social. Siempre se trata de obtener el máximo beneficio para las personas menos favorecidas. Debe asegurarse de dar la protección, la seguridad y el bienestar del participante y, bueno, tener riesgos aceptables. Entonces, el principio de beneficencia, donde el médico debe hacer el bien como una cuestión inherente, central a su profesión. ¿Qué va a proporcionar para cumplir este principio? Una atención óptima que requiere el paciente, lo que ofrezca máximas garantías de curación y lo que más pueda beneficiarlo en su recuperación. De su salud, asignándole el mejor cuidado y oportunidad y calidad y calidez. ¿Ya? El principio de autonomía es la aceptación del paciente como persona responsable y libre de tomar sus decisiones. A eso se llama consentimiento informado, que puede consentir o no y que tiene que recibir la información necesaria. Entonces, dentro del principio de autonomía y la salud del hombre, está el consentimiento informado, donde se respeta el principio de autonomía, donde se deja la capacidad de deliberación y decisión en actuaciones personales, donde se expresa la voluntad de las actuaciones médicas y la aceptación que presupone que el paciente ha recibido una adecuada información sobre la intervención que se le propone consentir.
Ya. Ahora hay otro principio donde se necesita más la brújula kantiana que otra cosa. Y este principio es la formación, el hábito en el ejercicio, como cuidados de diálogo social, la interculturalidad, la sensibilidad. ¿Ya? Y obviamente el individuo es el centro. Hay un concepto erróneo de salud sobre la metafísica y religión de salud, ¿no? Ya. Y el hombre, el que plantea que el hombre es responsable de consigo mismo, de su propia identidad y establece, digamos, un derecho a definir su ideal de vida, productivo, etc. Tenemos el principio de beneficencia y autonomía, que el riesgo tiene que ser menor o igual al mínimo, y cuando el riesgo es mayor al mínimo, no hay buena justificación, el beneficio es proporcional y la información va a ser completa. El principio de confidencialidad y el consentimiento informado está dentro de los principios bioéticos de beneficencia y autonomía. Siempre el principio de la veracidad. Siempre decir la verdad. Si hay errores, hay que comunicarlos. No puede, ya no hay en el siglo XXII las mentiras piadosas del paciente. Ya. Bueno, esto dice ocultación de error de un colega. En realidad es más que ocultación, es no exponerlo públicamente. Hablar con el colega de una manera personal. Affix the pulse ox to the palm. House. Sabemos quién es House en la serie. Sabemos qué temple tiene. ¿No? Es un género pues, irónico y mala relación humana. En este video se ve una cirugía fetal, in útero, y medio que plantea la mano con un agradecimiento, ¿no? Simplemente para eso. Tenemos que hablar, si hablamos de la bioética, tenemos que hablar de la relación médico-paciente definitivamente. ¿Y quién lo va a arreglar? ¿Quién va a rayar la cancha de esta relación del médico con el paciente? Es la deontología. Y la deontología viene del deber, del estudio del deber, ¿no? Es que raya la cancha es el que va a haber un imperativo deontológico, proceder siempre en beneficio de la humanidad, tener la obligación como imperativo jurídico de adecuar nuestro trabajo profesional a una conducta que tiene que estar apegada a normas y reglas. Vamos a ver que uno de las posibles denuncias por mala praxis justamente es la inobservancia a la normativa, pero eso lo vamos a ver más adelante. Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre bioética, centrándonos en el tema de diferencias entre ética, deontología, derecho y bioética. A manera de introducción, hace pocos años términos como ética médica, bioética o comité de ética eran ajenos al contexto de la medicina clínica, y más aún al de la ciencia experimental. El mayor manejo de la tecnología facilitó en gran medida el acceso al conocimiento, creando procesos adaptativos en la medicina. Merece destacarse una evolución en la relación médico-paciente, que pasó de un paternalismo clásico a una relación gobernada por la autonomía del enfermo y la omnipresencia del consentimiento informado, el cual tuvo su aparición por el impacto que produjeron los informes del Comité de Belmont.
Desde ese entonces, la medicina ha sido aplicada con los 4 principios bioéticos: autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia, situación que está plenamente vigente hasta nuestros días. El respeto a la autonomía se refiere a que el paciente actúa con conocimiento, sin influencias externas. La no maleficencia es el hecho de no haber o provocar daño intencional hacia el enfermo. La beneficencia supone la obligación moral de actuar en beneficio de los otros. Y finalmente, la justicia se refiere a que las personas tienen derechos iguales, es decir, deben ser tratados con igualdad. En la actualidad, términos como ética, bioética, ética médica, problema ético o deontología a menudo se utilizan en forma indistinta, cuando en realidad su significado apunta a situaciones completamente diferentes. Por tanto, nos ha parecido de interés clarificar estos términos. Ética. Proviene del griego ethos, que significa el lugar donde uno vive, y se define como manera de ser. El ser humano construye su ethos a partir de la repetición progresiva de actos que dan lugar a la formación de hábitos, y estos forman la conducta humana. En un sentido práctico, los propósitos de la ética y de la moral son muy similares. Ambas son responsables de la construcción de la base que guiará la manera de ser, la conducta del hombre y de la mujer, determinado por su carácter, su altruismo, su virtud y su forma de comportarse en la sociedad. Ambos términos están destinados a distinguir a las buenas y a las malas conductas. Sin embargo, la ética es más reflexiva al cuestionarse el por qué se consideran válidas algunas conductas y otras no. La ética como ciencia es un conjunto de conocimientos derivados de la investigación de la conducta humana, al tratar de explicar las reglas morales de manera racional. Entonces, la ética obliga a la reflexión sobre nuestras creencias, prácticas y juicios morales. Por tanto, comprende un proceso de valoración que provee las razones para evaluar el por qué algo es bueno o es malo. Es una actividad consciente del ser humano que influye a su vez y refleja la realidad personal y contextual. Sin embargo, la ética no solo estudia lo que se hace, sino también lo que se deja de hacer por negligencia, mala planeación y falta de previsión. Deontología. Dentro de la ética normativa se encuentra la llamada deontología, por lo que podemos decir que es una rama de la ética. Su origen etimológico también viene del griego deontos, que significa deber y obligación, y logía, que significa estudio. A la deontología se le conoce como la teoría del deber, por lo que podemos decir que cuando se habla de un código deontológico, estamos haciendo mención a normas y a valores que se llevan a cabo en una actividad profesional. Lo lógico es que la mayoría de profesiones cuentan con un código deontológico, en el que se formulen las obligaciones y el resto en el trabajo, aunque también estas pueden estar condicionadas por lo que cada conciencia humana diga. En la medicina, el código deontológico sería el secreto profesional o la relación del médico con sus pacientes. Cuando todo ello se lleva a cumplir, se estaría cumpliendo las directrices que marca la deontología. Derecho. La palabra proviene del vocablo latino directum, que significa no apartarse del camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es bien dirigido, por lo que consiste en un conjunto de normas que imponen deberes y reglas, que confieren facultades, que establecen las bases de la convivencia social, y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Los principales derechos son derecho a la vida, derecho a la identidad, derecho a vivir en familia y derecho a no ser discriminado. Bioética. El oncólogo holandés Van Potter, a quien se le atribuye el primer uso de la palabra bioética por la estrecha relación entre el mundo de la ciencia de la vida y sus hechos con los valores éticos, determinó que por lo tanto la ética es el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud,
examinada a la luz de los valores y de los principios morales, y se le reconoce siempre la finalidad práctica de servir para orientar decisiones importantes y defender precisamente la vida. Dentro de los principios fundamentales de la bioética tenemos 4, que es la autonomía, que es la capacidad que tienen las personas de deliberar sobre sus finalidades personales, así como de actuar bajo sus propias decisiones. El segundo es la no maleficencia, que consiste en no producir daño y prevenirlo. Incluye no matar ni provocar dolor o sufrimiento, así como tampoco producir incapacidades. El tercero es la beneficencia, que consiste en la obligación moral de actuar en beneficio de los demás, o lo que viene a ser hacer el bien. Este principio también engloba curar el daño y promover el bienestar o el bien. Y finalmente tenemos la justicia. Es la igualdad en la distribución de cargas y beneficios. De hecho, el criterio que se utiliza para saber si una actuación es o no ética, desde el punto de vista este principio es valorar si es equitativa. En cuanto a la diferencia entre la ética y la deontología, la principal diferencia es que la ética no son unas normas impuestas, sino son las situaciones que cada ser humano busca para poder decidir lo que está bien, lo que está mal y lo que lo hace realmente feliz. La ética no impone desde afuera, sino cada persona impone una serie de conceptos o normas a sí mismo, es decir, hace referencia a la conciencia personal. Mientras que la deontología es el conjunto de normas a seguir, está orientada al deber, cuenta con normas y códigos destinados a los profesionales de diferentes tipos de trabajo, está ubicada entre lo moral y el derecho. Gracias a la vida y a sus enseñanzas, sabremos cuáles debemos aplicar a nuestro día a día. Así, cada paso que damos estará influenciado por la ética, siendo de esta manera una conducta que nosotros mismos vamos variando en función de lo que vivimos. Diferencia entre ética y bioética. Pese a que este binomio es inseparable, se ha logrado establecer una diferencia principal, la cual es el ámbito en el que está dirigido. La ética. A la ética se le define como la forma de ser o el carácter del ser humano, la cual se forma por la repetición progresiva de hábitos y se expresa a través de la conducta sobre el bien y el mal. En cambio, la bioética. La bioética se enfoca principalmente en las cuestiones éticas involucradas en el ámbito científico-biológico, por lo cual consiste en un diálogo interdisciplinario entre la ética y la vida. Tenemos, por ejemplo, la experimentación en animales y humanas, la manipulación genética, entre otras. Ética y derecho, dos lógicas diferentes. Se puede establecer un paralelismo entre el derecho y la ética en la asistencia sanitaria. Es decir, que las normas jurídicas son indispensables para asegurar los derechos de los pacientes, con el objetivo de garantizar una atención óptima. Sin embargo, sin profesionales que se dediquen a ser buenas personas, no se va a lograr obtener un resultado óptimo, por lo cual es necesario la ética personal que impulsa el compromiso de hacer y actuar por el bien del paciente. A esto se le considera como el motor de la medicina, por lo cual, aún sin leyes y con buena ética, se puede hacer una buena medicina. En cambio, sin ética, pero con leyes, resulta imposible obtener un resultado adecuado. Conclusión. La ética apunta al comportamiento o el ser del ser humano en el mundo, resolviendo la inquietud sobre lo que es bueno y lo que es malo, con el fin de actuar conforme a lo bueno. En cambio, la bioética se vincula con la ética en un concepto más relacionado a la vida en el medio ambiente, desde el punto de vista humano, animal, vegetal, y este tiene 4 principios fundamentales, los cuales son autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. La deontología.
La deontología se encuentra dentro de la ética normativa, por lo cual se conoce como normas y valores que se llevan a cabo dentro de la actividad profesional. Esta se diferencia de la ética debido a que son normas a seguir. Derecho. Consiste en un conjunto de normas que imponen deberes y reglas que confieren facultades con el único objetivo de brindar seguridad, igualdad, justicia y libertad. Los partidos de eso, la deontología es un conjunto de normas morales que deben respetarse en el ejercicio de la profesión. La deontología médica, que es el estudio de derechos y obligaciones de los profesionales con sus clientes, surge ya de la Declaración de Ginebra 48 con el juramento de fidelidad profesional, del Tratado de Helsinki del 64 que está relativo a los principios que deben observarse con la experimentación humana, la Declaración de Sydney el 68 con la determinación del momento de la muerte, la Declaración de Tokio el 75 de la participación de las personas de salud o de los médicos con referencia a la tortura, y la Declaración de Venecia en el 83 sobre tratamientos de enfermedades terminales. Entonces, establecer la relación médico-paciente es la interacción que establece entre el médico y el paciente durante el curso de una enfermedad. Esta relación interpersonal, face to face, frente a frente, sirve de base para hacer una buena gestión de salud. Esta relación médico-paciente va a tener una buena influencia o mala influencia en el curso de la enfermedad y la eficacia del tratamiento. Lo que les decía, en 93 ya la OMS habla de una atención personalizada en la práctica médica. Entonces, lo que decía Hipócrates, ¿no? Si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. Lo que decía William Osler, la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. No se olviden que el ejercicio de la medicina no es resultadista, es de procesos, es probabilística. O lo que dice Voltaire, no hay hombre más digno de estimación que el médico, que habiendo estudiado la naturaleza desde su juventud, conoce las propiedades del cuerpo humano, las enfermedades que la atacan y los remedios que pueden beneficiarle al ejercer su arte. René Jerónimo Favaloro que decía, en acto médico debe estar presente el respeto por el paciente y los conceptos éticos y morales. Entonces la ciencia y la conciencia estarán siempre del mismo lado, del lado de la humanidad. Entonces, dentro de esta relación médico-paciente, si bien la tecnología, la aplicación de la tecnología, donde se ha visto más que nunca en estos 2 años de emergencia sanitaria por la pandemia, es buena. Pero definitivamente estarán de acuerdo que ha influido en esta relación paciente. Primero que ha hecho despersonalización de la atención médica, se lo ve al paciente como objeto. Hay una atención deshumanizada, carente de sensibilidad y empatía. Y eso no hay por qué llevarlo a ese extremo, pero sí la tecnificación, las consultas por WhatsApp, y por todo lo que ha pasado, ¿no? Ha habido avances buenos. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial con Mengele, si bien ha habido torturas, ha habido barbaridades en cuanto a lo que se ha hecho a los pueblo judío, ha sido donde más ha avanzado las ciencias médicas, en muchos campos. Pero no era el camino, ¿no? Entonces, el reto del médico en este siglo XXI es rescatar, es cultivar esos valores éticos morales que no lo tenemos, es volver a ser empático, ser digno de confianza, ser sensible, tener interés genuino por el paciente, compasión y comprensión.
si cultivamos una buena relación médico-paciente, no vamos a tener conflictos de intereses y una responsabilidad profesional por supuesta mala praxis, que es el tema que abre el siguiente módulo. Los principios éticos están claros. Beneficencia en la relación médico-paciente, autonomía del paciente, justicia a nivel social, la no maleficencia del personal de salud y del médico. Ante eso podemos agregar la fidelidad y la veracidad de nuestro ejercicio. La ética médica y la relación entre los colegas es básica, tiene que haber respeto y lealtad. La ética médica y los honorarios médicos, tener en cuenta la competencia y la situación económica del paciente. La ética médica y la huelga, o sea, garantizar los cuidados de emergencia y urgencia. Cuidados a pacientes que ya hayan tenido tratamiento. Por ende, dentro del Código de Ética y de Ontología en Bolivia, que lo tiene en su material, contiene 20 capítulos, 171 artículos, nos va a orientar y encaminar este acto médico con el paciente, con la sociedad y con los pares, o con los colegas. Los principios son claros: autonomía del paciente, beneficencia, relación médico-paciente, la no maleficencia del personal de salud y el principio de justicia. Entonces, el principio de autonomía, cuando se contrapone el de beneficencia, bueno, en realidad no se contrapone, acá está en equilibrio, el de autonomía, respeto de la autonomía del paciente, y el principio de beneficencia que hace la relación médico-paciente. Pero cuando ya se oponen el principio de autonomía con el principio de beneficencia, como que hay una ruptura del principio de no maleficencia y hay un conflicto ético. Y hay un conflicto de intereses individual donde ya la intervención defensiva versus intervención responsable. Hay esa ruptura de equilibrio de lo que es autonomía y beneficencia y, bueno, se tiene que ver esa acción defensiva que aparentemente no debería corresponder. En un sentido ascendente y en mayor o menor autonomía de las partes, primero puede haber, lamentablemente, no funciona hasta ahora el Instituto de Conciliación y Arbitraje, que decantaría de alguna manera que estos procesos de conflicto de intereses, futuras denuncias, no pasen más allá del Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, y lleguen a nuestros afectados, ¿no? Primero, se puede hacer un proceso de negociación, mismo establecimiento de salud, tal vez un gestor de calidad, ya saben lo que es una negociación, lo que es una mediación, ya se puede hablar de una conciliación y de la punta de todo ese triángulo va a estar el arbitraje y el juicio. El juicio es un método adversarial donde uno pierde y uno gana. El arbitraje, la mediación del arbitraje y la conciliación serían eso justamente, que está arreglado, que está reglamentado, pero hasta ahora no existe este instituto de conciliación y arbitraje, que en el video en Chile sí lo hay, sí tienen y sí reglamentan. Entonces, la responsabilidad médica, que es la obligación de todo médico, de todo personal de salud, de responder a las consecuencias perjudiciales que pudieran cometer en el paciente, del daño, o sea, del daño que va a causar un perjuicio en el paciente, como consecuencia de los actos médicos o de los actos cometidos en el ejercicio de la profesión en salud. ¿Cuáles son las causas de más frecuentes demandas? Demora en el diagnóstico, consecuencias fatales, accidentes terapéuticos, agravación de la enfermedad primaria, tratamientos completos, cuidado del seguimiento de un adecuado del tratamiento y errores en el diagnóstico. Entonces, las 4 formas
de responsabilidad profesional por supuesta mala praxis está la negligencia, que es la actuación perezosa con falta de celo y constancia profesional. La impericia, que es la actuación con ausencia de conocimientos fundamentales. Y la imprudencia es la acción temeraria o precipitada. Pero, bueno, una de las, no más importantes, pero creo que sí, por lo menos que lleva a la negligencia, que va a llevar a la impericia, que va a llevar a la imprudencia, es el desconocimiento total de las normativas, es la inobservancia de la normativa, reglamentos y protocolos de actuación. Que en todos estos lotes, en todo este curso de auditoría hemos visto que es fundamental que haya protocolos de acción. Están las NAC, están los protocolos por especialidad y finalmente estarán nuestros propios protocolos hospitalarios en base a un perfil epidemiológico o por lo menos a las 10 enfermedades más frecuentes en los últimos 3 años. Son los 4 conceptos que ya los hemos visto. Pero no nos olvidemos que va a haber una responsabilidad médica y esto abre el paraguas del 4º módulo, donde la responsabilidad médica, la responsabilidad del personal de salud tiene la obligación que tiene este personal de reparar las faltas cometidas, pero siempre y cuando sea en el ejercicio de la profesión. Tendrá que indemnizar a la persona dañada, sufrir una pena. Puede haber 3 tipos de responsabilidad. Hay una responsabilidad administrativa, que son infracciones dentro de la normativa administrativa, donde se los revisará, se verán normas legales, reglamentos, cláusulas del material de seguridad, de salud, etc. Habrá una responsabilidad civil que desde el momento en que hay un conflicto donde el paciente ingresa a un establecimiento y sale por algún inconveniente, entonces habrá una alteración en la responsabilidad. ¿Cuál es la obligación de la responsabilidad civil? De resarcimiento del daño, básicamente. O sea, si has causado un daño, no queriendo, pero si has inobservado la normativa y has causado un daño civil, lo tienes que hacer por esa vía. Y la responsabilidad penal, que tiene por objeto la imposición de una pena encaminada a eso, a la convivencia física. Ya dentro de la responsabilidad penal está dentro de la ley 348 ciertos aspectos que no los vas a poder cambiar ni nada porque eso va a estar. ¿Ya? ¿Y para qué la responsabilidad penal? Este hecho tiene que tener las siguientes características: antijuricidad, tipicidad y pena. Estoy hablando de las componentes de un delito. Y si ustedes recuerdan el artículo 39 de la Constitución que ya hemos visto, para que el Estado sancione el ejercicio profesional, que habla ya ahí básicamente de la negligencia, este mismo está tipificado y tiene ya la pena, tiene todo, y es con privación de libertad y demás. Entonces, de los 3 campos de responsabilidad, tendrá más incidencia en la responsabilidad penal y no descuidar la civil. Con esto habríamos terminado este módulo y nos abriría de paraguas para el siguiente, que es exclusivamente derecho médico. Bueno, ya los organizadores explicarán algunas peculiaridades de este siguiente módulo. Con esto habríamos acabado. Ya. Si hubiera alguna pregunta.